Bienvenido a Traduversia, el lugar en el que te ayudamos a convertirte en un pro de la traducción. Hoy vamos a hablar de herramientas informáticas, pero no tanto de cómo se utilizan, sino más bien de cómo debemos elegirlas. Y es que muchas veces, ante la saturación de herramientas informáticas que hay a nuestra disposición, ocurre que perdemos la perspectiva y nos olvidamos de que las herramientas están a nuestra disposición y que somos nosotros los que debemos controlarlas a ellas o elegirlas y no al revés. No son las herramientas las que tienen que limitarnos o las que tienen que decirnos lo que debemos hacer. Así que si te interesa el tema, pues te voy a contar qué debes tener en cuenta para elegir una herramienta y resolver un problema específico. Bien, pues vamos allá. La verdad es que este es un vídeo que tenía muchas ganas de grabar porque de vez en cuando nos llegan, tanto a mí como a Pablo, mensajes preguntándonos qué herramienta debo utilizar para X cosa, ¿no? Por ejemplo, para crear unos subtítulos en formato el que sea, ¿no? Desde un SRT sencillo hasta otros más rebuscados que hay por ahí. O por ejemplo, para traducir una imagen, o me ha escrito un cliente y me ha enviado estos archivos que no sé en qué formato están o es un formato desconocido, etcétera, etcétera. Entonces, ante esos problemas, nosotros tenemos que desarrollar un método o dar una serie de pasos que nos lleven a resolver ese problema que tenemos. Entonces, aquí van una serie de consejos que creo que te pueden venir muy bien. El primero, sin duda, pues detenerse a analizar los archivos que nos han enviado, porque eso es lo que nos va a permitir concluir qué necesidades tenemos. Por ejemplo, me han enviado un archivo en formato tal, pues necesito un editor de subtítulos que me permita abrir ese archivo de subtítulos para editar el texto que hay dentro. O me han enviado una imagen y hay que traducir el texto, pues necesito un editor de imágenes que me permita abrir ese archivo para ya hacer la edición, ¿no? O sea, primero analizar para llegar a la conclusión de qué herramienta en general o qué herramientas en general debería usar para resolver ese problema. Y esto te lo digo porque en nuestro mundillo, en nuestro gremio, pues mucha gente te va a decir eso con Tra2 o eso con MemoQ, porque dan por hecho que estas herramientas sirven para todo, cuando no es así. No siempre estas herramientas van a servirnos para resolver todos los problemas que tengamos. Muchas veces nos vamos a tener que ir a herramientas distintas, ¿vale? Eso también tienes que tenerlo muy en cuenta. Bien, el segundo consejo que te doy es que explores a fondo las funcionalidades de las herramientas que crees que podrían ayudarte a resolver el problema. Te puedes encontrar con muchas herramientas que, por ejemplo, puedan abrir un archivo SRT. Sin ir más lejos, Trados permite abrir archivos SRT, que son archivos de subtítulos. Pero a lo mejor Trados no es la mejor herramienta para traducir ese tipo de archivo, dado que los subtítulos por lo general interesa traducirlos en un editor en el que nosotros podamos ver las duraciones de cada línea, los caracteres por segundo y otras cuestiones que van relacionadas con las pautas de subtitulado. Cosas que en Trados pues a lo mejor es más difícil controlar, ¿vale? Entonces esto hay que hacerlo también con otras herramientas de otros ámbitos. Si te han enviado una imagen, por ejemplo, tienes que tú estudiar, analizar qué herramienta va a ser más idónea para abrir ese archivo y editarlo. Por ejemplo, puede ocurrir que te envíen una imagen en formato PSD, que es el formato de Photoshop, pero claro, tú a lo mejor no sabes que ese formato es el de Photoshop y decides abrir esa imagen con otro editor, como por ejemplo GIMP, que es gratuito, o otros que hay por ahí, y a lo mejor te das cuenta de que a la hora de editar la imagen pues no tienes acceso a todas las capas o que el archivo tiene ciertas limitaciones, cosas que seguramente si lo abrieras en la herramienta nativa en Photoshop pues resolverías sobre la marcha, no tendrías esos problemas, ¿no? Entonces, muy importante también analizar las funcionalidades de la herramienta con el objetivo de ver si es la más idónea para editar ese archivo que te han enviado, ¿vale? Bien, el tercer consejo que te doy es que te intereses en estudiar los atajos de teclado de las herramientas, dado que en la mayoría de casos, pues todas las herramientas incorporan una serie de atajos que te van a permitir mejorar la productividad. Bien, es cierto que al principio, si no estás familiarizado, te va a costar bastante utilizar los atajos, pero si la vas a acabar utilizando más veces o si estás empezando a utilizar una herramienta y ya intuyes que la vas a tener que volver a abrir más adelante, pues
conviene estudiar durante un ratito los atajos que tiene para así trabajar de una manera más productiva. Y ya el último consejo que te voy a dar es que si una herramienta te convence por sus funcionalidades o te gusta, o sea, si has llegado a una herramienta que te permite resolver ciertos problemas o ese problema en concreto que tenía, pues te recomiendo que dediques tiempo también a estudiarla a fondo, a estudiar todas las funcionalidades, dado que a menudo ocurre que aprendemos a utilizar herramientas a medias y luego eso nos limita a la hora de resolver determinados puntos, determinados problemas del proyecto. Y te pongo un ejemplo clásico, te pongo el ejemplo de Word, que es una herramienta que casi todos sabemos utilizar más o menos, todos sabemos abrir Word y escribir un poco y darle un poco de formato al texto, pero hay mucha gente que no conocen los aspectos más avanzados, desde los estilos, que tampoco es que sean para tanto, pero hay que también usarlos con un cierto criterio, o por ejemplo las macros, que te permiten ahorrar muchísimo tiempo, entre otras cuestiones. O sea que a la hora de la verdad, cuanto más conozcas una herramienta, pues más fácil va a ser para ti resolver un problema, menos tiempo vas a tardar y seguramente vas a poder dar más soluciones al cliente que te ha pedido que traduzcas ese archivo en concreto, ¿vale? Así que nada, espero que estos consejos te resulten útiles. Bien es cierto que son bastante, en algunos casos, evidentes, pero conviene tener este proceso en mente cada vez que nos envíen un archivo que sea un poco raro, que no conozcamos, ¿vale? Y por supuesto, pues si no das con la tecla, siempre puedes preguntar en algún foro, preguntar a colegas o incluso también preguntarnos a nosotros, ¿por qué no? Que para eso estamos. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, no te olvides de darle a me gusta, suscríbete por supuesto si no lo has hecho y muy importante, déjanos algún comentario con alguna pregunta para que así podamos resolver las dudas que tengas, que para eso es el consultorio. Y si no quieres hacerlo de forma pública, pues ya sabes que también puedes usar nuestro formulario especial del consultorio. En la descripción tienes el enlace, ¿vale? Pues nada, lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo de Traduversia.